Hola a todos, mi nombre es Domingo Mastro Mateo, soy estudiante de Ingeniería Marítima de la Universidad Marítima del Caribe y hoy les voy a hablar acerca de las superficies cuadráticas. Una superficie cuadrática es la gráfica de una ecuación polinómica de segundo grado en sus tres variables x, y y z. Cada una de las superficies cuadráticas nacen de una expresión general e inicial, la cual es esta que les presento aquí. A partir de esta ecuación general nacen cada una de las distintas ecuaciones específicas para cada superficie cuadrática específica. Y esto se determina mediante pequeñas modificaciones o alteraciones o cambios en esta expresión inicial, tal como puede ser que los coeficientes que acompañen a las variables de grado 2 sean distintos entre sí, o que los signos de las variables de grado 2 sean positivos o negativos, así como también que alguna de las variables sea de grado 1. Todos estos cambios y pequeñas particularidades van a generar una específica ecuación para una superficie cuadrática específica. A continuación voy a explicar las gráficas y el comportamiento de las superficies cuadráticas, tales como el elipsoide, el paraboloide elíptico, el hiperboloide de una hoja, el cono elíptico y el cilindro hiperbólico. Muy bien, a continuación voy a explicar el elipsoide. El elipsoide es una superficie cuadrática cuya ecuación general es esta que podemos ver aquí, y sus características son que cada una de las variables está elevada al grado 2, como en casi todas las superficies cuadráticas, y cada una de ellas es positiva. Y por supuesto la ecuación está igualada a 1. Pero una de las principales particularidades del elipsoide, y es la que verdaderamente lo define, es que los coeficientes que acompañan a las variables de grado 2 son distintos entre ellos mismos. Si aunque sea uno de ellos es distinto, ya se trata de un elipsoide. Por ejemplo, aquí vemos que el coeficiente que acompaña a la variable x es 1 entre b al cuadrado. El coeficiente que acompaña a la variable y es 1 entre b al cuadrado. Y el coeficiente que acompaña a la variable z es 1 entre c al cuadrado. Como se puede ver, todos distintos entre sí mismos, por lo tanto se trata de un elipsoide. Si fuesen iguales, por ejemplo, si tuviésemos a al cuadrado y al cuadrado, se trataría de una esfera. Pero, como aquí podemos ver, son distintos, entonces es un elipsoide. Muy bien, ahora que ya sabemos identificarlo, vamos a ver cómo es el comportamiento de la gráfica de un elipsoide. Y para ello vamos a utilizar la ecuación de un elipsoide centrado en todo el origen, la cual es esta que podemos ver aquí. Muy bien, para poder graficarlo vamos a utilizar la estrategia de las trazas. Y las trazas son las intersecciones de las curvas de la superficie cuadrática en los distintos planos coordenados. ¿Ok? Es decir, es la curva que se dibuja en cada uno de los planos coordenados de la superficie cuadrática de la que se está tratando. Muy bien, tenemos tres planos: el plano ZX, el plano ZY y el plano XY. Primero vamos a empezar con el plano ZX, que es cuando Y se hace 0, es decir, no hay ni Y positivo ni Y negativo, solo Y es 0. Por lo tanto, es este plano que vemos aquí, el plano ZX, que aquí lo tenemos. Cuando Y se hace 0, obtenemos esta ecuación, la cual es una elipse. La graficamos utilizando nuestros conocimientos, sabemos que le debemos sacar la raíz cuadrada a A y así obtener qué tanto se abre la elipse en el eje X. Supongamos que A se abre por aquí en lo positivo y por aquí en lo negativo. Lo mismo con el denominador de la variable z, le sacamos la raíz cuadrada, supongamos que se eleva hasta aquí y baja hasta aquí en lo negativo. Una vez que ya tenemos esos puntos, marcamos nuestra figura y aquí tenemos la elipse que nos define la traza en el plano ZX cuando Y se hace 0. La podemos trasladar para poder visualizarla en el plano en 3D. Aquí tenemos a A, aquí tenemos menos A, aquí tenemos a C y aquí tenemos a menos C. La graficamos y aquí tenemos la traza en el plano ZX de este elipsoide. Muy bien, ahora vamos a graficar en el plano ZY, es decir, este plano, la traza que allí se genera cuando X es igual a 0. Es decir, cuando X es igual a 0, obtenemos esta ecuación, que es otra elipse. La graficamos con el mismo procedimiento que ya sabemos, le sacamos la raíz cuadrada a B,
Supongamos que b se extiende hasta aquí, en lo positivo y aquí en lo negativo. Le sacamos la raíz cuadrada a c, aquí lo tenemos, c positivo y menos c. Y una vez que ya tenemos los puntos, graficamos nuestra elipse. Y así obtenemos la traza en el plano ZY cuando X se hace 0 de este elipsoide. Lo graficamos en el plano en 3 dimensiones. Aquí tenemos a B en lo negativo y aquí a B positivo. Aquí tenemos C y menos C que ya lo marcamos de cuando hicimos la traza en el plano ZX. Entonces solo nos queda unir los puntos. De esta forma ya obtenemos de una manera más clara cómo se va formando el cuerpo del elipsoide. Ahora nos queda una última traza para poder visualizar cuáles son las curvas que se van generando para esta superficie cuadrática en el plano XY, es decir, cuando Z adquiere distintos valores. Y a eso se le conoce como curvas de nivel, y son nada más que los distintos niveles que se le pueden dar a Z para obtener las distintas curvas que se van formando de la superficie cuadrática. Entonces empecemos. Cuando a Z se le da el nivel 0, es decir, Z es 0, no hay ni Z positivo ni Z negativo, Z0, obtenemos esta ecuación, la cual es otra elipse, pero esta vez, por supuesto, en el plano XY, es decir, en este plano, aquí está, XY, es como si lo estuviésemos viendo desde arriba, aquí está. Muy bien, graficamos, realizando el mismo procedimiento, le sacamos raíz cuadrada a la A, obtenemos A positivo y menos A, supongamos que se abre en esa cantidad, y lo mismo con B positivo y B negativo, sacándole la raíz cuadrada. Una vez que ya tenemos esos puntos, lo que tenemos que hacer es graficar la curva de nuestra elipse, y de esa manera ya obtenemos la curva de nivel para Z cuando vale 0 para este elipsoide, para esta específica superficie cuadrática. La graficamos en el plano en 3D, aquí tenemos A, menos B y menos B, ya tenemos todos los puntos marcados, entonces solo nos queda graficarlo. Y de esta forma obtenemos la curva de nivel cuando Z es igual a 0. ¿Podemos obtener más curvas de niveles para distintos niveles de Z? Por supuesto. Supóngase que queremos hallar la curva de nivel para cuando Z es 1. Bueno, lo que se tiene que hacer es sustituir 1 en la ecuación y sabemos que obtendremos la curva de nivel cuando Z vale 1. ¿Qué obtenemos? Otra elipse con distinta forma. Supongamos que esta es la estructura de dicha elipse. Obtenemos A, menos A, B y menos B. Entonces la graficamos. Y allí tenemos la curva de nivel para cuando Z está en el nivel 1, es decir, justo aquí arriba. Aquí tenemos a la B, supóngase, la B positivo, y aquí tenemos A y A negativo. Trazamos, unimos los distintos puntos y de esa manera se obtiene la curva de nivel cuando Z es igual a 1. Por supuesto, se pueden obtener más niveles y así obtener distintas curvas y poder visualizar de forma eficaz el elipsoide. Pero esta es la estructura de un elipsoide de forma general. Recordemos que dependiendo de los valores que estén en el denominador de cada variable, se cambiará la forma. Por ejemplo, aquí A es menor que C, por lo tanto A se expandió menos que C, pero si fuese lo contrario, entonces sería al revés. Por supuesto, A se expandiría más que C, entonces tendríamos un elipsoide que sería más bajito, pero más ancho. Bueno. Muy bien, a continuación voy a explicar el paraboloide elíptico. El paraboloide elíptico es una superficie cuadrática cuya ecuación general es esta que podemos ver aquí, y las características de esta es que dos de sus variables están elevadas al grado 2 y una de las variables está elevada al grado 1, así como también las dos variables que están elevadas al grado 2 son positivas. Esto es lo que define y permite identificar a un
paraboloide elíptico. En este caso no es importante que los coeficientes que acompañen a cada una de las variables sean iguales o sean distintos. Eso es indiferente. La verdadera particularidad que permite identificar un paraboloide elíptico es cuando una de las variables es de grado 1 y las otras dos son positivas y por supuesto de grado 2. Ahora que ya sabemos eso, podemos empezar a ver cómo es la estructura y la gráfica de esta superficie cuadrática mediante la ecuación de un paraboloide elíptico centrado en el origen. Y esta es dicha ecuación, que está centrada en todo el origen. Muy bien, para poder graficarlo, vamos a realizar el mismo método que utilizamos con el elipsoide, utilizando las trazas. Primero vamos a empezar con la traza en el plano XZ, que es este plano que vemos aquí, XZ, este que está aquí. Cuando Y es igual a 0, no hay ni Y positivo ni Y negativo, es 0. Entonces, cuando Y es 0, obtenemos esta ecuación. ¿Y qué es esa ecuación? Pues vemos que una variable está elevado al cuadrado y la otra variable está de grado 1. Pues entonces eso es una parábola que se abre hacia la variable que está de grado 1, en este caso la z. Y como sabemos que nace desde el origen, pues entonces sabemos que esta parábola, ya que z es positivo, abre hacia z positivo. Si z fuese negativo, la parábola abriría obviamente que hacia abajo. Muy bien, ya que tenemos la traza en el plano xz cuando y es igual a 0, la podemos graficar en el plano en 3D. Recordamos que esa traza es xz, entonces la tenemos de esta forma. Y ya de esta forma estamos visualizando cómo se va generando el cuerpo del elipsoide, del paraboloide elíptico. Muy bien. Ahora vamos con la traza en el plano YZ cuando X se hace 0. Es decir, este plano, el plano YZ, cuando no hay ni X negativo ni X positivo, sino que X es 0. ¿Y qué obtenemos? Esta ecuación, la cual es otra parábola, pero esta vez por supuesto en el plano YZ. Y como vemos, esta parábola está en todo el origen y se abre hacia la variable de grado 1, en este caso la z. Repetimos, y si la z estuviese negativa, la parábola se abriría hacia abajo, pero en este caso está positiva, por lo tanto se abre de esta forma. Muy bien. La graficamos, una vez que ya tenemos la traza en el plano YZ, la podemos también graficar en el plano en 3D, de esta forma. Recordamos que el plano YZ es este, YZ, pues entonces la graficamos en dicho plano. Muy bien, ya tenemos de una forma más clara cómo se va formando el cuerpo del paraboloide elíptico. Ahora nos vamos al plano XY, que es este que está aquí, XY, cuando lo vemos desde arriba. Y buscamos las curvas de nivel que se van formando para los distintos niveles que se le pueden dar a Z, ¿verdad? Muy bien, empezamos con el nivel 0, es decir, justo aquí, cuando Z se le da el valor de 0, ¿qué obtenemos? Esta ecuación que vemos aquí, la cual es simplemente un punto en todo el origen. Entonces la graficamos. Esa es la curva de nivel para z igual a 0. Muy bien. La podemos visualizar también en el plano 3D. Aquí está. Z igual a 0. Muy bien. Ahora, vamos a buscar otros niveles cuando z vale 1. Entonces, cuando z vale 1, sustituimos y ¿qué obtenemos? Esta ecuación, la cual recordemos que c es un número cualquiera, por lo tanto, esto es una elipse. Muy bien, la graficamos con el método que ya sabemos, le sacamos raíz cuadrada a a, supongamos que a se abre hasta aquí, y menos a hasta aquí, y raíz cuadrada de b, supongamos que b se abre hasta aquí, y b se abre hasta aquí en lo negativo. Una vez que ya tenemos esa estructura, graficamos esta curva de nivel y obtenemos esta elipse. Muy bien, ahora la graficamos en el plano en 3D. Recordemos que el nivel de z es 1 y se nos formó esta elipse. La vamos graficando. Aquí la tenemos. Y ahí tenemos la curva de nivel cuando z vale 1.
Ahora buscamos el nivel cuando z vale 2. Muy bien, lo que tenemos que hacer es sustituir y obtenemos otra elipse. Obviamente, como 2 es mayor que 1, esta elipse va a ser un poco más grande. Por lo tanto, supongamos que esta es la estructura de dicha elipse para el nivel en el que z es igual a 2. Muy bien, entonces la graficamos aquí en el plano en 3D. Recordemos que este es el nivel 1, el nivel 2 estaría aproximadamente aquí. Y aquí está dicha curva de nivel. Y de esa forma podemos seguir buscando más curvas de nivel. Obviamente esto se va a ir abriendo más y más hasta formar esta estructura. Es como un plato hondo que se va abriendo. Algo importante que recordar acerca del paraboloide elíptico es que dependiendo de la variable que esté de grado 1, esa variable es la que me va a decir hacia dónde se abre el paraboloide elíptico y en qué dirección. Por ejemplo, aquí la z es la variable de grado 1. Por lo tanto, el paraboloide elíptico se va abriendo hacia z. Pero si z estuviese negativo, pues entonces se abriría también hacia z, pero hacia abajo, hacia el lado negativo. Si en dado caso que z estuviese al cuadrado y y estuviese de grado 1, pues entonces este paraboloide elíptico se abriría hacia la y. Y obviamente si y estuviese negativo, se abriría hacia la y negativo. Eso es algo muy importante que tener en cuenta acerca del paraboloide elíptico. Y bueno, esta es la estructura general y la gráfica que adopta un paraboloide elíptico con sus distintas trazas. Muy bien, a continuación voy a explicar el hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja es una superficie cuadrática cuya ecuación general es esta que vemos aquí, y sus características son que cada una de sus variables están elevadas al grado 2. Y por supuesto la ecuación está igualada a 1. Pero la principal característica que permite identificar y determinar que es un hiperboloide de una hoja es que una de las variables de grado 2 es negativa, mientras que las otras dos variables de grado 2, por supuesto, son positivas. Eso es lo que permite identificar a un hiperboloide de una hoja. Muy bien, a continuación vamos a ver cómo es el comportamiento de la gráfica de esta superficie cuadrática mediante la ecuación de un hiperboloide de una hoja centrado en el origen. Es decir, esta ecuación que vemos aquí. Recordemos las características, todas sus variables de grado 2, la ecuación está igualada a 1 y una de las variables de grado 2 es negativa. Pues entonces se trata de un hiperboloide de una hoja. Muy bien, para graficarlo utilizaremos las trazas. Primero empezaremos con la traza XZ, que es esta que está aquí, XZ, cuando y es igual a 0. No hay ni y positivo ni y negativo. Por lo tanto, es este plano que vemos aquí. Muy bien. Entonces, cuando y es igual a 0, obtenemos esta ecuación. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Dos variables de grado 2, una de ellas negativa y la otra positiva, y la ecuación está igualada a 1. Por lo tanto, esto es una hipérbole. Entonces, la graficamos. Recordamos que para graficarla necesitamos sacarle la raíz cuadrada el denominador de cada una para ver qué tanto se extiende en sus respectivos ejes. La raíz cuadrada de A obtenemos que es A, puede ser un número cualquiera, aquí tenemos A y menos A. La raíz cuadrada de C, aquí tenemos C y menos C. Muy bien, una vez que ya tenemos esos puntos, ahora realizamos un rectángulo que nos va a permitir poder graficar las asíntotas oblicuas. Esas asíntotas van del rectángulo del vértice opuesto del rectángulo, pasando por el origen hacia el otro vértice. Aquí tenemos dichas asíntotas oblicuas. Y la otra, siguiendo el mismo procedimiento. Muy bien, recordemos que la hipérbole abre siempre hacia la variable que está positiva y no toca las asíntotas oblicuas. Es decir, abre por A, pasa muy cerca de la asíntota oblicua pero no la toca, y en el mismo sentido aquí. Y del mismo modo del otro lado. Por A, no toca la asíntota oblicua y del mismo modo, así. Muy bien, aquí obtenemos la traza en el plano XZ cuando y es igual a 0. La podemos graficar también en el plano 3D, por supuesto. Entonces, aquí tenemos A positivo, sacándole su raíz, y A negativo, y aquí A positivo, sacándole su raíz.
Aquí tenemos C positivo, por supuesto, sacándole la raíz, y C negativo. Trazamos el cuadrado. Recordemos que aquí está inclinado porque estamos en el plano en 3 dimensiones. Y una vez que tenemos eso, ya podemos trazar las asíntotas oblicuas siguiendo el mismo procedimiento que ya nosotros sabemos. Y ahora podemos graficar la traza en el plano XZ. Recordemos que va por A porque A es la variable positiva. Pasa muy cerca de las asíntotas oblicuas, pero no las toca. Y así. Este es el sentido que adopta la superficie cuadrática, como lo es este hiperboloide de una hoja, en su traza XZ cuando Y es 0. Ahora vamos con la siguiente traza en el plano YZ cuando X se hace 0. Esa traza es en el plano YZ. No hay ni X negativo ni X positivo. Es decir, es este plano que está aquí, que ya lo marqué aquí. Cuando X se hace 0. Cuando X se hace 0, obtenemos esta ecuación, la cual es otra hipérbole, ya que una de las variables es positiva y la otra variable es negativa, y por supuesto las dos están al cuadrado, así como también la ecuación está igualada a 1. Es una hipérbole. Bueno, la realizamos del mismo procedimiento que realizamos esta, raíz cuadrada de b, y obtenemos que tanto se expande la hipérbole en el eje y. Supongamos que b se abre hasta aquí y aquí a menos b. Realizamos lo mismo con c, raíz cuadrada de c, aquí tenemos c, menos c. Una vez que ya tenemos eso, trazamos el rectángulo imaginario para así poder luego trazar las asíntotas oblicuas, que son estas. Una vez que ya tenemos eso, recordemos que la hipérbole abre hacia la variable que está positiva, en este caso la y, pues entonces va a abrir hacia esa variable. Se acerca mucho a las asíntotas oblicuas, pero no las toca. Muy bien. Una vez que ya tenemos esa traza, ya la podemos graficar en el plano en 3D. Entonces recordemos que aquí está raíz cuadrada de b se extiende hasta aquí, ¿verdad? En lo positivo, y menos b. Y aquí ya tenemos c y menos c, que lo hicimos de la traza anterior. Obviamente es la misma c. Entonces una vez que ya tenemos eso, trazamos el rectángulo imaginario para así poder trazar las asíntotas oblicuas, que son estas. Muy bien, una vez que tenemos eso, trazamos nuestra hipérbole perteneciente a el plano YZ. Muy bien, una vez que ya tenemos estas dos trazas, ya tenemos de forma más definida la estructura de nuestro hiperboloide de una hoja. Pero ahora, para definirlo mejor, vamos al plano XY y obtenemos las distintas curvas de nivel para los distintos niveles que se les puede dar a Z. Supongamos que le damos el nivel de Z a 0 porque queremos saber qué curva se genera en el nivel de Z en 0. Entonces sustituimos Z0 y ¿qué obtenemos? Esta ecuación que está aquí, la cual, como podemos ver, es una elipse. Abrimos para saber, sacamos la raíz cuadrada a y así obtenemos cuánto se abre a en lo positivo y luego en negativo. Le sacamos la raíz cuadrada a b y así obtenemos cuánto se expande. Aquí tenemos b y aquí tenemos menos b. Y una vez que tenemos esos puntos, marcamos o graficamos nuestra elipse perteneciente al plano XY. Esta es la curva de nivel cuando z es igual a 0. Muy bien. Una vez que ya tenemos eso, ya lo podemos graficar en el plano en 3 dimensiones. Que cuando z es igual a 0, es decir, no es ni 1, ni 2, ni 3, está justo aquí, en 0. Entonces aquí ya tenemos los puntos marcados de A, B, menos A y menos B. Entonces lo que tenemos que hacer es unir. Y así obtenemos la curva de nivel para el nivel de z en 0. ¿Podemos obtener más niveles? Por supuesto. Le damos el valor de z a 1, sustituimos z a 1 y ¿qué obtenemos? Esta ecuación, la cual, como podemos ver, 1 al cuadrado entre c al cuadrado es otro número, lo pasamos para el otro lado sumando y obtenemos de este lado de la igualdad otro número para una nueva elipse, por supuesto un poco más grande que la anterior.
Entonces supongamos que esta sería la estructura de esa elipse, obviamente más grande. Esa es la elipse para cuando z es igual a 1. La curva de nivel en Z1. ¿La graficamos aquí? Sí. Aquí subimos y aquí tenemos 1, Z1, y aquí de esta forma estaría dicha curva de nivel. Algo importante que tomar en cuenta acerca del hiperboloide de una hoja es que es simétrico, es decir, se abre o se va cerrando y llega un momento que empieza a abrirse y se empieza a abrir con la misma inclinación y tamaño que se estaba cerrando. Por lo tanto es simétrico. Si lo vemos desde la parte superior en el plano XY, notaremos que esta curva de nivel que vemos aquí va a tener el mismo tamaño en su contrario simétrico. Es decir, esta es la curva de nivel cuando z es 1. Cuando z es menos 1, esa curva de nivel va a tener el mismo tamaño. El mismo tamaño. Por lo tanto, si la vemos desde arriba, veremos que una está encima de la otra. Por lo tanto, esta no es solo la curva de nivel para z igual 1, sino que también es la curva de nivel para z igual a 1 y a menos 1. Podemos hallar también la curva de nivel para z igual 2, el mismo procedimiento, sustituimos en z2, aquí está, despejamos, realizamos las operaciones, nos daremos cuenta que será una elipse obviamente más grande, debido a que el número del otro lado de la igualdad va a ser más grande, y esa es la curva de nivel para z igual a 2. Entonces en el nivel 2, aquí estaría dicha curva de nivel, ¿verdad? Y recordemos que como se abre simétrico, la curva de nivel para z2 va a ser la misma curva de nivel para z igual a menos 2. Por aquí, ¿verdad? Aquí. Y bueno, por supuesto, nosotros podemos seguir dando valores a z para seguir hallando más curvas de niveles y poder definir mejor la estructura del hiperboloide de una hoja. Algo muy importante es que el hiperboloide de una hoja abre hacia la variable que está negativa. En este caso, la variable negativa es la z, por lo tanto, abre hacia la z. Pero si z estuviese positivo y fuese y la que estuviese negativa, entonces el hiperboloide abriría hacia la y. Y lo mismo con x. Muy bien, a continuación vamos a ver el cono elíptico. El cono elíptico es una superficie cuadrática cuya ecuación general es esta que vemos aquí, en la cual las características para poder identificarla son, primero, que todas las variables están elevadas al cuadrado. Segundo, la ecuación está igualada a 0. Y tercero, una de las variables de grado 2 es negativa, como en este caso la z. Viendo esas características podemos identificar y determinar que se trata de un cono elíptico. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es el comportamiento de la gráfica de esta superficie cuadrática mediante la ecuación de un cono elíptico centrada en todo el origen. Esta es dicha ecuación. Recordemos sus características para saber que es un cono elíptico. Todas sus variables son de grado 2, están elevadas al grado 2. La ecuación está igualada a 0 y una de las variables de grado 2 está negativa. Pues entonces se trata de un cono elíptico. Muy bien, para graficarla utilizaremos la estrategia de las trazas como en los ejercicios anteriores. Entonces, primero empezaremos con la traza en el plano XZ. Este plano que vemos aquí, XZ. Cuando Y es igual a 0. Es decir, no hay ni Y positivo ni Y negativo, sino justo aquí, este plano. Cuando Y es igual a 0, obtenemos esta ecuación. Para graficarlo lo que vamos a hacer es despejar la z. Enviamos z al cuadrado entre c al cuadrado hacia el otro miembro sumando, como aquí. Enviamos c al cuadrado multiplicando hacia el miembro de la izquierda. Y para eliminar el grado 2 de z al cuadrado, lo que vamos a hacer es sacar de raíz cuadrada todo lo que está en el miembro de la izquierda. Entonces, vamos a obtener esta recta que tenemos aquí. La recta z es igual a más o menos raíz cuadrada de c al cuadrado por x al cuadrado entre a al cuadrado. Recordemos que raíz nos va a proporcionar dos valores, uno positivo y uno negativo. Por eso digo que obtendremos dos rectas. Muy bien. La recta z
es igual a raíz cuadrada de c al cuadrado por x al cuadrado entre a al cuadrado, asumiremos que adquirirá esta estructura. Es una recta cuya pendiente es positiva, por lo tanto asciende así. Y la recta z es igual a menos raíz cuadrada de c al cuadrado por x al cuadrado entre a al cuadrado, sería esta recta. Y eso es lo que obtenemos para la traza en el plano xz cuando y se hace 0 para esta superficie cuadrática, la cual es un cono elíptico centrado en todo el origen. ¿La podemos graficar en el plano en 3D? Sí, ahora que ya sabemos cómo es la traza. Recordemos que esta es la traza para el plano xz, por lo tanto, estas rectas, aquí tendremos la recta z es igual a raíz cuadrada de c al cuadrado por x al cuadrado entre a al cuadrado. Sería una recta que adquiriría esta dirección. Muy bien. Y la recta z es igual a menos raíz cuadrada de c al cuadrado por x al cuadrado entre a al cuadrado, que aquí la tenemos. Entonces adquiriría esta dirección, esta dirección. Muy bien. Así ya tenemos de forma definida cómo va a ser la traza en el plano XZ. Ahora vamos al plano YZ, es decir, este plano que vemos aquí, el plano YZ, que aquí ya lo dibujé. En ese plano es cuando x es igual a 0, es decir, no hay ni x positivo ni x negativo, sino que estamos solo en este plano. Entonces, cuando x se hace 0, obtenemos esta ecuación que vemos aquí. Al igual que como hicimos aquí, lo que vamos a hacer es despejar z. Enviamos z hacia el otro miembro, z al cuadrado entre c al cuadrado, sumando hacia el otro miembro. Pasamos c al cuadrado multiplicando hacia el miembro de la izquierda. Y para eliminar el grado 2 de z le sacamos raíz cuadrada. Recordemos que vamos a obtener dos rectas, ya que raíz cuadrada nos proporciona valores positivos y negativos. Entonces, la recta z es igual a raíz de c al cuadrado por y al cuadrado entre b al cuadrado. Es una recta cuya pendiente es positiva, entonces asciende de esta forma. Así. Y la recta z es igual a menos raíz cuadrada de y al cuadrado de c al cuadrado por y al cuadrado entre b al cuadrado. Es una recta cuya pendiente es negativa, por lo tanto desciende de esta manera. Muy bien. Y así obtenemos la traza en el plano YZ, cuando x es igual a 0, de este cono elíptico. Lo dibujamos ahora en el plano en 3 dimensiones. Recordando que la recta z es igual a raíz cuadrada de c al cuadrado por y al cuadrado entre b al cuadrado. Es una recta cuya pendiente es positiva, por lo tanto asciende de esta forma. Aquí la tenemos. La hice más larga, ¿ok? Y la recta z es igual a menos raíz cuadrada de c al cuadrado por y al cuadrado entre b al cuadrado. Es una recta cuya pendiente es negativa, por lo tanto va a descender de esta forma. Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos ya las trazas para el plano x, z y para el plano y, z. Muy bien. De esa forma ya tenemos definido el cono elíptico, pero todavía necesitamos el plano, las trazas en el plano XY para poderlo visualizar completo en su estructura. Aquí obtenemos las curvas de nivel, las distintas curvas que se van generando para esta superficie cuadrática para distintos niveles en Z. Muy bien, empezamos con el nivel en Z0. Cuando Z es 0, obtenemos la curva de nivel para ese valor. ¿Y qué obtenemos? Esta ecuación, la cual es una ecuación que nos proporciona solo un punto en el origen, ya que solo se puede satisfacer el punto 0, 0, es decir, aquí. Esta es la curva de nivel para Z0. Ahora obtenemos más curvas de niveles. Podemos obtener la curva en el nivel Z1. Sustituimos 1 en Z y obtenemos esta ecuación.
Agarramos esto y lo despejamos, lo enviamos hacia el otro miembro positivo. ¿Y qué vamos a obtener? X al cuadrado entre A al cuadrado más Y al cuadrado entre B al cuadrado igual a 1 entre C al cuadrado, lo cual es un número, por lo tanto esta es una ecuación de una elipse. La graficamos utilizando el procedimiento que sabemos, le sacamos raíz cuadrada a la A y raíz cuadrada a la B y obtenemos que tanto se expande en dichos ejes. Y así obtenemos los puntos para finalmente marcar la elipse que está definida en esta ecuación. Esa sería la curva de nivel cuando z es igual a 1. La marcamos aquí en el plano en 3D. Z1 estaría aproximadamente aquí. Y esta sería dicha curva de nivel. ¿Ok? Recordemos que al igual que el hiperboloide de una hoja, el cono elíptico tiene esta forma en la que se empieza a cerrar y después se va abriendo, pero lo hace de forma simétrica, es decir, con la misma abertura que se cerró aquí, se va a abrir con la misma abertura que aquí. Por lo tanto, si lo vemos desde arriba, esta curva de nivel va a ser la misma curva de nivel, va a ser del mismo tamaño y de la misma forma que en su contrario simétrico. Si este es 1, para el nivel de z menos 1 vamos a tener la misma curva de nivel, es decir, esta. ¿Ok? Es decir, que esta curva de nivel no solo es para z igual a 1, sino que también es para z igual a menos 1. Es decir, esa es la curva de nivel z más 1 menos 1. Podemos buscar la curva de nivel en z2. Bueno, sustituimos 2, realizamos el mismo procedimiento, despejamos y obtenemos que es una elipse. Obviamente va a ser más grande, yo la voy a dibujar aproximadamente aquí, ¿verdad? Y recordando que le sacamos la raíz cuadrada al denominador de cada una de las variables y así obtenemos la estructura de esta elipse. Esta es la curva de nivel para z igual a 2. Pero recordemos que, al igual que con la curva de nivel en Z1, como se abre con la misma abertura en la que se va cerrando, lo que vemos desde arriba en la curva de nivel 2 va a ser la misma curva de nivel para Z menos 2. Entonces aquí estaría aproximadamente 2 y aquí tendríamos dicha curva de nivel. ¿Okay? Y va a ser la misma curva de nivel para Z menos 2. Y por supuesto podemos buscar más curvas de nivel para seguir visualizando la superficie cuadrática. Obviamente, como es un cono elíptico, van a ser elipses que se van a ir agrandando más y más. Algo importante que tener en cuenta acerca del cono elíptico es que este se va a abrir y cerrar, es decir, va a estar abierto o direccionado en el sentido de la variable que esté negativa. Es decir, en este caso la z es la que está negativa, por lo tanto se abre de esta forma, sobre el eje z. Si fuese y la que estuviese negativa y z estuviese positiva, entonces se abriría de esta forma en el sentido de y. Y lo mismo con x, se abriría, si x estuviese negativa, se abriría hacia la x. Muy bien, a continuación vamos a ver el cilindro hiperbólico. El cilindro hiperbólico es un cilindro cuádrico cuya ecuación general es esta que vemos aquí. Un dato importante es que los cilindros cuádricos son aquellos en donde una de las variables está ausente, es decir, una de las variables es 0, como en este caso la variable z, pero puede darse también con alguna de las otras dos variables. La ecuación general del cilindro hiperbólico está definida o se caracteriza porque las dos variables que están presentes, ambas están elevadas al cuadrado, pero una de ellas es positiva y la otra es negativa. Y por supuesto la ecuación está igualada a 1. Es decir, para poder identificar a un cilindro hiperbólico, lo que tenemos que darnos cuenta es primero que una de sus variables vale 0. Segundo,
las dos variables que están presentes están elevadas al grado 2, están al cuadrado, y una de ellas es positiva y la otra es negativa, así como también la ecuación está igualada a 1. Muy bien, ahora que sabemos cómo identificar un cilindro hiperbólico, vamos a ver cómo es su gráfica. Para ello utilizaremos la ecuación de un cilindro hiperbólico centrado en el origen, es decir, en todo el origen, la cual es esta ecuación que vemos aquí. Para graficarlos también podemos utilizar el uso de las trazas. Primero vamos a empezar con la traza XZ, en donde Y vale 0. Es decir, no hay ni Y positivo ni Y negativo, sino que Y vale 0. Es decir, tenemos este plano de aquí, el plano XZ. Cuando Y vale 0, obtenemos esta ecuación que vemos aquí, la cual, si nos damos cuenta, tenemos que despejar X para saber cuál va a ser su comportamiento. Despejamos X enviando A al cuadrado hacia el otro miembro multiplicando, y después, para eliminarle el cuadrado a la X, le sacamos raíz cuadrada a todo lo que está en el miembro de la derecha, es decir, en este caso A. Y al hacer eso nos damos cuenta que, importante, la raíz cuadrada da dos valores, un valor positivo y un valor negativo, como lo vemos aquí. Es decir, que vamos a tener dos rectas, la recta A y la recta menos A. Suponiendo que A está aquí, menos A, es decir, que vamos a tener esta recta y esta recta en la traza del plano XZ cuando Y es igual a 0. Las dibujamos aquí en el plano en 3D. Tenemos aquí A positivo y menos A. Y aquí tenemos dichas rectas. Muy bien, de esta forma ya tenemos definido la traza en el plano XY o ZY. Muy bien, ahora vamos a ver la traza en el plano ZY cuando X es igual a 0, es decir, el plano ZY, este plano que está aquí, cuando X no es ni negativo ni positivo, sino 0. Cuando X es 0, obtenemos esta ecuación. Para poder ver cuál es su comportamiento, despejamos la variable, en este caso Y, pasamos B para el otro lado del miembro de la ecuación multiplicando, y multiplicamos por menos 1 para quitarle el signo negativo a la variable, y para quitarle el grado 2 elevamos al cuadrado, le colocamos una raíz a todo lo que está en el miembro de la derecha, pero nos damos cuenta que queda una raíz con un número negativo en su interior, y raíz de un número negativo no nos va a proporcionar un resultado como tal. Por lo tanto, en la traza, en el plano ZY, no vamos a tener absolutamente nada. Muy bien, ahora vamos a ver el comportamiento de la gráfica en el plano XY. Para eso le vamos a dar distintos valores a Z para ver las curvas de niveles que allí se generan. Pero en este caso, como es un cilindro cuádrico y la variable que está ausente es la Z, no podemos sustituir directamente. Eso nos quiere decir que los cilindros cuádricos se van a extender y van a tener la misma forma a lo largo de toda la variable que está ausente. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, en este cilindro hiperbólico, la variable que está ausente, es decir, la variable que vale 0, es la z. Por lo tanto, este cilindro hiperbólico se va a extender de la misma manera a lo largo de toda la variable z. Muy bien. Por lo tanto, para cualquier nivel de z, nivel 1, nivel 2, nivel 3, vamos a tener la misma forma que vemos en el plano XY, ya que se extiende de la misma manera sin cambio alguno. Entonces, en el plano XY, cuando z vale 0, ya de por sí z vale 0, tenemos esta única ecuación. Entonces, ¿qué es esto? Una hipérbole. La realizamos con el procedimiento que nosotros ya sabemos. Sabemos que si le sacamos la raíz cuadrada de A, podemos saber cuánto se extiende sobre el eje X, tanto en A positivo como en A negativo. Y lo mismo con B. Le sacamos la raíz cuadrada a B y sabemos cuánto se extiende hacia B negativo y B positivo. Trazamos el cuadrado imaginario o el rectángulo imaginario que nos permitirá poder realizar las asíntotas oblicuas. Ya yo aquí lo realicé. Trazamos las asíntotas oblicuas y recordando que la hipérbole abre siempre hacia la variable que está positiva, en este caso la x. Por lo tanto, abre hacia la x esta hipérbole. Muy bien,
Y ahora que tenemos la traza en el plano XY, pues la dibujamos en el plano en 3D. Entonces, realizamos el mismo rectángulo que realizamos aquí. Entonces, raíz cuadrada de A positivo, A negativo, raíz cuadrada de B positivo, B negativo, trazamos el rectángulo y después trazamos las asíntotas oblicuas que nos van a poder permitir realizar nuestra hipérbole. Una vez que ya realizamos eso, recordamos que la hipérbole abre hacia la variable que está positiva, en este caso la x, entonces la trazamos. Recordando siempre que se acerca bastante hacia la asíntota, pero nunca la toca. Muy bien. De esta forma, ya tenemos el cuerpo de nuestro cilindro hiperbólico. Pero ahora recordando que el cilindro hiperbólico se abre o se extiende de la misma manera a lo largo de la variable que está ausente, de la variable z, entonces sabemos que para el nivel 0 esta va a ser la estructura, pero para el nivel 1, 2 más infinito, esta va a ser siempre la misma estructura. Entonces la podemos dibujar repetidas veces a lo largo de todos los distintos niveles para poder dibujar la estructura de nuestro cilindro hiperbólico, el cual sería esta la estructura. Realizamos lo mismo del otro lado. Y de esta forma ya obtenemos la forma general de nuestro cilindro hiperbólico. Como podemos ver, es como dos hojas que se abren contrariamente. Y bueno, este es el cilindro hiperbólico. Muy bien, ahora para finalizar vamos a realizar un ejercicio tipo ejemplo para poder explicar y poner en práctica todo lo aprendido. Cuando nos topemos con una de estas ecuaciones, como este ejercicio que vemos aquí, lo primero que debemos hacer es tratar de agrupar las distintas variables que son iguales, por ejemplo, x con x, y con y, z con z, para tratar después de hacer completación de cuadrados y obtener el centro de la figura. Y por supuesto, conseguir igualar toda la ecuación a 1 para identificar qué tipo de superficie es. Así que comencemos. Primero, agrupamos las mismas variables. X con otra x, aquí tenemos una x al cuadrado, vemos que hay otra x, entonces la agrupamos. Aquí tenemos y al cuadrado más 2y, las agrupamos juntas. Tenemos menos 4z al cuadrado, no vemos otra z, entonces está sola, la dejamos allí. Y el término independiente, o todos los términos independientes que hayan, los pasamos al otro miembro. Obviamente, este término independiente es menos 2, pasa como más 2. Una vez que ya tenemos la expresión de esta forma, lo que debemos hacer es completación de cuadrados, que es un procedimiento que consiste en tratar de conseguir cuadrados perfectos de cada variable para así conseguir el centro exacto, el centro en donde se va a ubicar esta superficie cuadrática. Entonces eso se realiza de la siguiente manera. Tenemos aquí x al cuadrado menos 2x. Muy bien. Los agrupamos y dejamos un espacio en blanco donde va a ir el término independiente de esta ecuación de segundo grado que me permitirá hacer el cuadrado perfecto. Lo mismo con y. Dejamos su respectivo espacio en blanco. Y después vemos que 4z al cuadrado no tiene otra variable, sino que está sola, entonces no podemos hacer más nada con ella, sino la dejamos allí. Y por supuesto, no nos olvidamos del número que está del otro lado de la igualdad. Muy bien, una vez que tenemos esto, lo que debemos hacer para completación de cuadrados es buscar un término independiente que me permita hacer el cuadrado perfecto de esta expresión. Para ello, yo lo que debo hacer es dividir el término b, porque esta es una ecuación de segundo grado, a, b, y vamos a buscar c. Vamos a dividir el término b y el resultado lo elevamos al cuadrado, es decir, 2 entre 2 nos da 1 y 1 al cuadrado pues nos da 1. Ese es el término independiente que nos va a permitir hacer el cuadrado perfecto de esta ecuación. Muy importante, si sumamos aquí 1 o cualquier número de este lado de la igualdad, de aquel lado debemos realizar lo mismo, es decir, más 1, aquí también
más 1. Muy bien, realizamos la misma operación para completar el cuadrado aquí. El término b lo dividimos entre 2, 2 entre 2 nos da 1, el resultado lo elevamos al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, pues entonces ese es el término independiente que me va a permitir hacer el cuadrado perfecto de este. Recordemos, aquí estamos sumando 1, del otro lado de la igualdad también debemos sumar 1. Una vez que tenemos eso, ya podemos hacer los cuadrados perfectos. Recordamos que aquí un número que multiplicado me dé 1 y sumado y restado me dé menos 2, pues es el menos 1, ya que menos 1 por menos 1 es 1 positivo y menos 1 menos 1 menos 2. Ya tenemos este cuadrado perfecto. Lo mismo aquí con este, un número que multiplicado me dé 1 y sumado y restado me dé más 2 es el 1. Es decir, tenemos más 1, ya que 1 por 1, 1 y 1 más 1, 2. Así que tenemos aquí el que es el 1. Muy bien, el menos 4z al cuadrado está solo, no podemos hacer más nada ahí. Y aquí lo que tenemos que hacer es sumar, que esto nos da 4. Muy bien. Una vez que ya tenemos esta expresión, lo que debemos tratar de hacer es igualar la ecuación a 1. Es decir, que el número que esté de este lado sea 1, para así poder identificar qué tipo de superficie cuadrática es. Para ello vamos a dividir toda la expresión por el número que esté aquí, para que aquí nos quede 1. Es decir, que vamos a dividir toda la expresión entre 4. Así. Muy bien, esto nos va a quedar de esta manera. Eso lo realizamos para que del otro lado de la igualdad nos quede, por cierto, no se olvide el cuadrado que va aquí. Eso lo hacemos para que del otro lado de la igualdad nos quede un 1 y así poder identificar qué superficie cuadrática es. Aquí vemos que tenemos 4 entre 4, entonces eso nos da 1. Igual a 1. Muy bien. Una vez que ya tenemos la expresión así como la queremos, igualada a 1 con todas las variables en sus cuadrados perfectos, las que se puedan por supuesto, vamos a tratar de identificar qué superficie cuadrática es. Si nos fijamos bien, nos podemos dar cuenta que todas las variables están elevadas al cuadrado, la ecuación está igualada a 1 y una de las variables de grado 2 es negativa. Por lo tanto, esta superficie cuadrática va a ser un hiperboloide de una hoja, ya que todas sus variables están de grado 2, la ecuación está igualada a 1, y una de las variables de grado 2 es negativa, mientras que las otras dos variables, por supuesto, son positivas. Muy bien, para graficarla en plano en 3D, vamos a primero realizar sus trazas. Primero vamos a ir con la traza XY, es decir, lo que veo en este sentido. Esa es la traza XY. Cuando Z es igual a 0, ¿verdad? Aquí está, Z igual a 0. Ok, más ordenado sería de esta manera, Z igual a 0. Ok, entonces no hay ni Z positivo ni Z negativo, estamos justo en este punto y en todo este plano que vemos aquí. Muy bien, para cuando Z es 0, obtenemos esta ecuación que vemos aquí. X menos 1 al cuadrado entre 4 más y más 1 al cuadrado entre 4 igual a 1. Si nos damos cuenta, tenemos el mismo denominador, entonces podemos pasarlo hacia el otro miembro multiplicando. ¿Y qué obtenemos? Esto que vemos aquí. 1 al cuadrado igual a 4. Si nos damos cuenta, esta ecuación es la ecuación de una circunferencia. Entonces, muy fácilmente, la graficamos. Aquí tenemos el eje Y y aquí el eje X. Muy bien, para graficarla primero ubicamos el centro de la circunferencia, el cual va a estar exactamente en X, aquí tenemos X menos 1, entonces va a estar en 1 positivo en el eje X, por aquí. Y aquí tenemos Y más 1, entonces va a estar en menos 1. Es decir, el centro de esta esfera, aquí tenemos C de centro, va a ser 1, menos 1. Exactamente este punto que está aquí. Ahora, para graficarlo, pues lo único que tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada al radio,
que sería raíz de 4 es 2, entonces se va a extender 2 en todos los sentidos. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Una vez que ya tenemos estos 4 puntos que nos van a permitir graficar la esfera, la graficamos. Lo voy a hacer de este color para poder identificar bien la traza. Aquí está. Esta es la traza, una circunferencia, la traza en el plano XY. Ahora realizamos la traza en el plano XZ, cuando Y es menos 1. ¿Por qué menos 1? Ya se lo voy a decir. Entonces, tenemos que cuando Y se hace menos 1, ¿qué tenemos? Menos 1 más 1, 0. 0 al cuadrado, 0. 0 entre 4, 0. Por lo tanto, todo este término que vemos aquí se elimina y nos queda solo XZ para poder realizar la traza en el plano XZ. Cuando Y es igual a menos 1. Entonces obtenemos esta ecuación que vemos aquí. X menos 1 al cuadrado entre 4 menos Z al cuadrado, eso es igual a 1. Y nos damos cuenta que esa es la ecuación de una hipérbole. Entonces la graficamos como nosotros ya sabemos realizarlo. ¿Ok? Para graficar esto, primero necesitamos ubicar su centro, el cual el centro de esta hipérbole, aquí voy a poner C de centro, va a ser 1,0. ¿Por qué 0? Porque Z no está acompañada de ningún, no forma un cuadrado perfecto. Por lo tanto, su ubicación es 0. Aquí tenemos el eje coordenado Z y aquí X. Ok, entonces nos vamos a este punto. Aquí tenemos el punto 1 y 0. Ese es el centro de nuestra hipérbole. Para graficarla, dividimos entre 4 la variable de k, que está dividimos le sacamos la raíz cuadrada al denominador que está debajo de cada variable. En este caso tenemos aquí 4, le sacamos la raíz cuadrada a 4 y nos da más 2 y menos 2. Por lo tanto, así es como se extiende a lo largo de todo el eje X. 1, 2, justo aquí en 3, y 1, 2, justo aquí en menos 1. Así se extiende en el eje X. Y le sacamos la raíz cuadrada del denominador de Z, que en este caso es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1 positivo y 1 negativo. Muy bien. Una vez que ya tenemos eso, realizamos el cuadrado imaginario para poder hacer las asíntotas oblicuas. Como ahí lo tenemos. Y realizamos las asíntotas oblicuas. Recordemos que estas van del vértice opuesto hacia el otro vértice opuesto del rectángulo y pasando por el centro. De esta manera. Una vez que ya tenemos eso, podemos graficar nuestra hipérbole, recordando que la hipérbole abre hacia la variable positiva. En este caso la variable positiva es x, por lo tanto abre hacia la x. Esta pasa muy cerca de las asíntotas oblicuas, pero no las toca, como aquí y como aquí. Muy bien, ya tenemos la traza en el plano XZ. Ahora vamos a la traza en el plano XY. Si nos damos cuenta, la traza en el plano en el plano ZY, vamos a realizar la traza en el plano ZY. Si nos damos cuenta, la traza en el plano ZY se da cuando X es igual a 1, ya que cuando X vale 1, 1 menos 1 es 0, 0 al cuadrado es 0, y 0 entre 4 es 0. Por lo tanto, se elimina todo este término y obtenemos esta expresión que vemos aquí, que nos va a permitir encontrar la traza en el plano ZY, cuando X vale 1. Es decir, voy a pasar a este lado. Es decir, obtenemos esta traza. Ok, obtenemos esta expresión, la cual es otra hipérbole. La graficamos, esta vez está en el plano ZY. Recordando que el centro, C de centro, es en Y menos 1 y en Z 0. ¿Ok? Quiere decir que en Y va a ir hasta menos 1 y en Z no va a subir ni bajar, sino que está ahí mismo. Para graficarla, realizamos el mismo procedimiento que nosotros ya sabemos: raíz cuadrada de 4, 2,
en X, 2 en Y, es decir, justo aquí en 1, y menos 2, menos 3, justo en menos 3. Y raíz cuadrada de el 1 que está debajo de la z nos da 1, 1, 1. Realizamos el cuadrado de las asíntotas oblicuas. Y trazamos nuestra hipérbole, recordando que la hipérbole siempre se va a abrir hacia la variable positiva, en este caso la y, entonces se abre de esta manera. Muy bien. Una vez que ya conseguimos todas las trazas, ya podemos graficar en el plano en 3D. Recordamos que el centro de esta superficie cuadrática va a ser, aquí tenemos, lo voy a poner aquí, este centro es X va a ser en 1, Y va a ser en menos 1 y Z en 0. Entonces allí va a ser el centro. Lo ubicamos, aquí tendríamos 1, menos 1 en Y, aquí tenemos 1, menos 1 en Y sería por aquí, menos 1, y en 0 en Z no sube ni baja, sino que está justo allí. Muy bien. En el plano en XY graficamos su respectiva traza, que es esta esferita que vemos aquí de radio 2. Entonces 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Obviamente, como estamos en el plano en 3D, la vamos a ver como una especie de elipse o como un óvalo. ¿Ok? Así. Muy bien, ahora graficamos la traza XZ. Para poder graficarla podemos realizar el mismo rectángulo. Recordamos que este es el centro de toda la superficie cuadrática, es decir, este mismo centro para esta traza. Entonces aquí nos fuimos 2 hacia ambos lados de X, aquí nos podemos ir 1, 2, 1, 2, recordando que como esto está inclinado, nos vamos a ir de forma inclinada. Marcamos este punto, lo mismo con Y, con Z, nos fuimos 1 y 1 hacia abajo, 1 hacia arriba, paralelo al eje Z, ¿eh? 1 hacia arriba y 1 hacia abajo, y marcamos nuestro rectángulo que nos va a permitir hacer las asíntotas oblicuas. Una vez que ya tenemos el rectángulo, trazamos una de las asíntotas, trazamos la otra, recordando que va de un vértice, pasando por el centro del rectángulo, hacia el otro vértice. Una vez que ya tenemos las asíntotas oblicuas, podemos trazar la traza. Como podemos ver aquí, esta hipérbole abre hacia el x positivo y hacia el x negativo. Es decir, hacia x positivo y hacia x negativo. Guiándonos de las asíntotas oblicuas. Recordemos que pasan muy cerca de ellas, no las tocan. Y lo mismo aquí arriba. Muy bien. Muy bien, ahora realizamos la traza ZY, es decir, en el plano ZY, este que vemos aquí, que fue la que hicimos aquí. La podemos realizar haciendo el mismo rectangulito que hicimos aquí. Aquí está el centro, es decir, este mismo centro correspondido para la traza ZY. Nos dimos cuenta que se desplazó 2 hacia cada lado, entonces nos desplazamos 2 paralelo al eje Y, 1, 2, justo por aquí, 1, 2, por aquí. Y en Z se desplazó 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. Es decir, paralelo al eje Z, en el centro, 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. Trazamos imaginariamente nuestro rectángulo guía. ¿Ok? Y trazamos las asíntotas oblicuas. Recordemos que pasa por uno de los vértices, por el centro, hacia el vértice opuesto y sigue. Y lo mismo del otro lado. Aproximadamente por aquí. ¿Verdad? Una vez que ya tenemos las asíntotas oblicuas, podemos trazar la hipérbole, recordando que aquí abrió hacia la y positivo y hacia la y negativo, porque era la variable positiva. Aquí va a abrir entonces hacia la y positiva y hacia la y negativa. Es decir, por aquí, desde ese punto, pasando cerca de las asíntotas oblicuas, sin tocarlas. Así. Y de esta manera. Y de esta manera. Muy bien.
De esta forma ya tenemos todas las tres trazas de nuestro hiperboloide de una hoja. Ahora, para poder graficarlo y visualizarlo de mejor manera, podemos empezar a esbozar cómo va a ser la gráfica. Aquí tenemos una elipse en la traza cuando z vale 0, pero en distintos niveles de z vamos a tener una elipse de la misma forma, pero más grande, ¿verdad? Se va a ir ampliando y se va a ir ampliando y también se va a ir ampliando hacia abajo, pues porque esto es un hiperboloide de una hoja, esa es su estructura. Entonces, por aquí abajo tendríamos esta misma elipse que vemos aquí en el centro, de esta manera. Y por aquí atrás. Así. Y en la parte superior tendríamos también otra elipse. Aproximadamente con la misma forma que la que está en la traza cuando z vale 0. Muy bien. Aquí tenemos nuestro hiperboloide de una hoja correspondiente a esta ecuación que iniciamos ahorita. Como pueden ver todo el procedimiento, primero se realiza completación de cuadrados, después las distintas trazas y después se va esbozando en el plano en 3D. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que hayan aprendido mucho y les haya gustado. Gracias.